Bien, lo prometido es deuda y hemos traído, o ya está aquí nuestro amigo y hermano, periodista y productor también de radio y televisión, el licenciado Félix Aquino. Buenos días, mi hermano, mi amigo. Buenos días, hermano Wency Wilkinson, ¿todo bien? Está muy bien, gracias a Dios, y qué bueno tenerte por aquí. Félix, estuvimos hablando fuera de cámara precisamente sobre un planteamiento que acaba de manifestar el senador de Baní. Yo siempre he dicho que a la única persona que yo no me atrevo a darle una bola, a montarlo en mi vehículo, es al senador de Baní, porque yo sé que la cabeza mía a partir de ahí tendría precio. Porque es difícil cuando tú montas a una persona así que te diga, pero mira, anda con Wenchi inmediatamente. Yo lo he dicho, claro, responsablemente. Uno se calienta en el dominicano, incluso una de sus hijas, también de la universidad, tuvieron un punto de atropellarla con un vehículo, los días que hizo las declaraciones de todo lo que está pasando con todo el destacamento policial de Baní. Sí. O sea, el hombre ha tenido mucha valentía. Sí, ojalá que lo sigan protegiendo, porque esas son las cabezas que tienen siempre precio, y a propósito de eso. Él va a dar nombre de candidatos. De precandidatos de todos los partidos que tienen aspiraciones. No, yo apuesto que él no lo hace. A llegar hasta ahí, ¿tú crees que el comité político lo llama? Inmediatamente. No, porque son denuncias fuertes y graves. Aquí todo el mundo sabe, eso todo el mundo lo sabe, que aquí hay, hoy en día, aquí hay diputados y senadores que sus campañas políticas fueron patrocinadas por el narcotráfico. Sí. Pero si tenemos generales, coroneles, mayores y de todo, por no mencionar más rango, que a mí nadie me diga eso. No, pero es verdad. Sí. Porque precisamente, ¿a qué tú crees que obedece esa gran fluidez? O esa, él no aspira a otro mandato. Yo creo que se está religiendo. Yo creo que él se está religiendo. Porque entonces al contrario, podría verlo eso como una salida política. Bueno, si él no se está religiendo, yo creo que el mejor candidato para dirigir la DNCD es él. Pero no lo van a poner. Tú estás diciendo que Leonel debe hacer la DNCD, lo que dice una CDE. Es posible. A propósito, pero los apagones no cesan. Pero sin salir del tema no cesan los apagones. No, pero aquí la gente no duerme. Mira, yo te voy a... Y parecería que es un poema, pero se dijo que con las cancelaciones cesarían los apagones, pero hay más cancelaciones y más apagones. Yo te voy a decir algo. ¿Tú sabías que uno de los ingredientes que patrocina el narcotráfico también es eso? Los apagones. Claro. Yo te puedo decir a ti un sinnúmero de puestos claves que fruto de los apagones aquí la droga se vende al por mayor. El detalle, ¿por qué la droga no se vende de día? ¿Ah? ¿Por qué? Porque no está bajo, o sea, no, pero vean acá, pero que lo más chulo, lo más hermoso, tú haces la cosa a la oscuridad. Los mejores negocios del narcotráfico no se hacen de día. Se hacen de noche. Esos tigres tú ves que se levantan, ellos llegan a la casa a las 6 de la mañana, se acuestan y se levantan a las 3 de la tarde y a las 4. Vida de príncipe. Pero ven acá. A costa de acabar no solamente con la nación, sino que nuestros hijos son presa del narcotráfico. Mira, yo no sé... ese veneno malvado. Mira, de la nacionalidad y el mundo. Yo me sorprendí, hay una calle, la calle 42 del Capotillo, que es la calle más caliente de ahí. ¿Tú sabías que encontraron... Usted está hablando de Grandes Ligas ahí. No, pero venga acá, óigame. En la calle 42, un niño de 13 años, su información está aquí. Un niño de 13 años le entró a tiro a la DNCD antes de ayer. Es un niño propiamente ya adiestrado, maestrado. Que sabe tirar más que jefe de la policía. Sí, por un equipo de malvados, que lo que le interesa es el dinero, el lucro, conseguir dinero a costa, no importa de lo que sea, de envenenar a nuestros hijos, a acabar con la sociedad, con esa hierba maldita, con ese polvo malo de la cocaína, de la marihuana, de la heroína, acabando con nuestros hijos y con la moral de esta nación. Mira, hay un caso muy grave que ha estado pasando, yo creo que eso se llevó lo de Celaya, lo que estuvo pasando en Puerto Rico, y que todavía sigue, Luis Fortuño, que es el gobernador de Puerto Rico. Sí. Tú sabes que Acevedo Vila tenía más de 18 cargos de corrupción, y por eso salió de la gobernación de Puerto Rico, que es un Estado libre asociado, que ellos quisieran tener una bandera y todo eso. Yo creo que se puede cumplir lo que una vez profetizó el profesor Juan Bosch, acerca de que los boricuas vendrían aquí, o sea, los puertorriqueños vendrían a trabajar aquí. Oye, más de 20.000 empleos solo en esta semana se perdieron. Alrededor de 30.000 empleos. 30.000 empleos. Solo en esta semana. En esta semana. Hubo que tirar antes de ayer 20.000 policías a las calles para proteger. Se vio paralizado el transporte público.
que no es como aquí, que es un relajo, que aquí hay unos dueños del país que paralizan cada vez que quieren. No, se vio paralizado el transporte que es regenteado por el Estado. O sea, allá hay, recuerdo yo que el año anterior, sí, en el 2007 estuve yo allá, porque este año no pude, o sea, moverme tanto cuando fui ahora en agosto, pero yo estuve en el 2007 allá en Puerto Rico. Y hay lo que le llaman el trolley, o sea, son guaguas que la tiene el ayuntamiento, sobre todo en Guaynabo, que tú te montas y es como en la Unión Soviética, por conciencia. Si tú tienes, tú pagas. Tú pagas lo que tú entiendes que debes pagar según la distancia que has recorrido. Entonces, esas guaguas no se movieron y son regenteadas por el ayuntamiento o la ciudad, como lo dicen en Estados Unidos. O sea, las clases estuvieron paralizadas. La Plaza de las Américas, que es una plaza que genera 32 millones de dólares y más mensual, estuvo cerrada. O sea, Fortuño dice que no hay marcha atrás. Que las cancelaciones van a seguir, es como... No, porque hay un déficit, hay un déficit, me parece, de unos... 350, oye, creo que se nombraron 350.000 empleos más. El déficit que tiene la nación puertorriqueña es de 3.200 millones de dólares. Y se está, óyeme, afectar al sector de la empleomanía para tratar de buscar una solución a la problemática. Hay que llevarse 95, se prevé que son 95.000 empleos que se perderán en Puerto Rico. Pero es una decisión que tiene un costo político. Claro. Que aquí nadie, mire, aquí en la historia política dominicana, aquí nadie lo ha hecho. Claro, el de la CDE. Que no, yo creo que el caso de Portuaria, el caso de Lotería, el caso CDE, para mí, como dicen en los campos y allá afuera, son chivitos hartos de joba lo que está pasando. ¿Tú sabes lo que hablar de una sola semana? 30.000 empleos. 30.000. Son 95 que se van. Y Fortuño dice, Luis Fortuño, el gobernador de Puerto Rico, que van a seguir. Que no hay marcha atrás. O sea, no diga que yo soy amigo de fulano, mira, le mandan una carta para que me respondan. Y no van a responder a nadie, como porque aquí se usa mucho eso. Sí, exactamente. A propósito, los cancelados de la CDE se han estado reuniendo en la Casa Nacional del PLD y este lunes tienen una reunión también a las 8 de la mañana. Están haciendo vigilia de 8 de la mañana a 12 del mediodía para hacer repuesto. Sí, pero no hay... Marracini dice que no. O sea, que él prefiere mejor irse del cargo porque él está haciendo una limpieza, una profilaxis. Y creo que parte de los que cancelaron en la lotería y en la portuaria se van a unir a ese grupo para presionar en la Casa Nacional. Yo dicen que no tienen que reunirse con Marrancini, ni con Peñaguaba, ni con la gente de la lotería, sino que ellos tienen que reunirse con el presidente, para que el presidente trace pauta y el comité político. ¿Qué pasará? Ojalá que no se sigan tomando esos parámetros, porque yo soy dirigente de tal partido que a mí hay que tomarme en cuenta. Buenos días, creo que sea por la calidad. Sí, buenos días, señor. ¿Cómo están ustedes? Bien. Nosotros estamos mal. Ajá. Ahí está sangrado, nuestro país está botando pus. Nuestro país está pisoteado, nuestro país está entregado a aquellos invasores que nos destruyeron por 22 años. ¿Por qué motivo lo digo? Porque aquí los que luchamos, encabezados por Juan Pablo Duarte, Matías Mella, Luperón Camaño, y los hombres que empuñamos las armas en el 65, nos sentimos frustrados. ¿Por qué motivo? Por motivo directamente que aquí los políticos, los gobiernos, lo primero que quieren es lavarse la mano con la leche extranjera, por limpiarse la cara o la mano, mantenerse frío con ellos. Y los dominicanos estamos pisoteados por esas condiciones. Es que porque aquí los políticos y los gobiernos no le importa la soberanía, no le importa el pueblo, no le importa la patria. Lo que le importa es andar fantameando y hablando, pero aquí no hay un político que defienda la soberanía. No. Aquí no hay un militar que defienda la soberanía. No, pero hay uno, caballero. Hay uno, Pelegrín Castillo. Es el único. No, pero ahí está Salazar también, Humberto Salazar. Pero no más que Pelegrín Castillo. Se ha enfrentado nada más y nada menos que a Pina Toribio. Castillo en general. Ajá. Los Castillos tienen el apoyo de los días totalmente en la ciudad, en los campos, donde quieran. Y tenemos que aquí hacer una batida al 100% y el 1000 por 1000, millón por millón, reparar los Castillos, porque los únicos que han sacado al frente la voz, claro, la frente alta y su dignidad, ¿por dónde usted vive, amigo mío? ¿Por dónde usted vive? Yo vivo en Cristo Rey, pero dígame, escúcheme, ¿como cuántos haitianos tenemos por ahí? No, aquí en la 41, como van hacia la iglesia de Cristo Rey, hay más de 50.000 vendiendo jugo. Bueno, miren, ¿usted pertenece a alguna religión o algo? ¿Usted pertenece a alguna iglesia? Yo soy de la iglesia católica. Ah, mire qué bueno. ¿Usted ha visto en la iglesia, en muchas iglesias, cuántos haitianos hay? Refugiados, que se visten hasta de evangélicos. Sí. No, y las iglesias les piden un carnet también para garantizar que migración no se lo lleve. Bien, gracias, amigo, por su comentario. Mira,